Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario. Hablemos sobre liderazgo. El primer punto muy importante es que la sesión va a quedar grabada. Joan estará anclado, por tanto, vosotros como participantes, si tenéis alguna pregunta, la podéis enviar al chat y yo la compartiré con Joan. Si en algún momento alguien quiere activar el micrófono, primero lo pone en el chat y después lo valoramos. Pero muy importante para respetar todo el seminario que pongan todas las preguntas en el chat, yo les iré dando un lugar, ¿de acuerdo? Para poder acompañarlos y en caso que fuera necesario que se activara un micrófono para especificar, lo compartiríamos, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. El segundo punto es que pueden seguir en el chat poniendo de dónde son, de San Cugat, de Chile, de Argentina, de Girona, de Barcelona, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces, para empezar el seminario que quedará grabado y lo enviaremos al final, primero de todo, agradeceros a todos la participación, ¿sí? Y agradecer a Joan que nos permita compartir este momento y hablar de un tema tan importante como el tema del liderazgo, ¿no? O sea, uno de los temas clave de la vida. Entonces, si te parece, Joan, que empecemos con el tema. Por supuesto, cuando queráis. Perfecto. Em, yo entiendo que todo el mundo nos escucha bien. Si alguien tiene temas de ruido o lo que sea, me avisa por el chat individual y lo resolvemos. Primero de todo, eh, primera pregunta, Joan, que para mí siempre es importante y muchas personas nos comparten, ¿de acuerdo? Desde México, desde Madrid, es esto del tema del liderazgo y esto de cómo gestionar o liderar nuestra vida desde un buen lugar. ¿Cómo podríamos empezar con este punto? Bueno, lo primero, yo creo que la palabra liderazgo es una palabra tremendamente utilizada y yo diría que en este momento casi agotadora, ¿vale? Entonces me gustaría un poquito agotadora en el sentido de que está, digamos, continuamente en manos de todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es un verdadero galimatías. Esta situación de hablar del liderazgo, ¿no? Porque bien, la gente al final, cuando escucha esta palabra, no sabe muy bien en general de qué estamos hablando, ¿no? Entonces me gustaría centrar un poquito esta mirada, ¿no? O sea, de alguna manera en la visión clásica y tradicional de la palabra liderazgo, cuando se utilizaba la palabra liderazgo, estábamos hablando normalmente de lo que significaba liderar a otros, ¿de acuerdo? Y esto en realidad estaba sobre todo organizado o visto dentro de lo que era el mundo, digamos, el mundo empresarial o el mundo de alguna manera de lo que significaba los grupos humanos, ¿no? Entonces, de algún modo, el liderazgo estaba sobre todo planteado como un elemento que estaba ahí, y ahí eso estaba claro y estaba definido, ¿no? Lo que ha sucedido es que en una década más o menos, por no decir un poco más, pero en una década aproximadamente, ha habido una auténtica revolución, digamos, los que nos dedicamos al trabajo con el desarrollo personal y con las organizaciones desde hace mucho tiempo, hemos ido viendo que ha habido como una, de alguna manera, como una explosión, como un boom muy potente y entonces, de alguna manera, en ese boom, ha habido realmente una exploración mucho más profunda de lo que significaba el liderazgo, ¿no? Entonces, aquí surge una información que yo creo que es clave y que antes, por ejemplo, estaba prohibida un poco en las empresas o en las organizaciones, ¿no? Que era el hecho de que de alguna manera esta idea del autoliderazgo, del liderazgo consciente, ¿no? Este elemento que es de alguna manera un elemento clave y del que yo llevo trabajando muchísimo tiempo y que ha sido el caballo de batalla, por decirlo de alguna manera, de mi trabajo desde hace muchos años, ¿no? Y es de alguna manera esta visión del autoliderazgo o del liderazgo consciente como un elemento diferencial. Entonces, cuando yo hablo de esto, yo lo que siempre digo es que uno puede liderar o no a otras personas, pero eso no lo hace una persona que no es líder. Porque ¿hay alguna persona, es una pregunta, ¿hay alguna persona que puede evitar liderar su propia vida? Nadie puede evitar esto, ¿de acuerdo? O sea, cuando la vida me enfrenta
al vivir, me enfrenta a un elemento tan importante como es el enfrentarme a mi propia existencia, me obliga a entrar en un proceso de liderazgo. O sea, yo tengo que liderar muchos aspectos de mi propia vida a partir de que me convierto en un ser humano, ¿no? Entonces, dentro de esa situación, puede que yo luego tenga otros ámbitos de liderazgo, ¿de acuerdo? Liderazgo familiar, ¿de acuerdo? Liderazgo en la pareja, liderazgo en mi relación con los amigos, en mi relación con mi vocación, en mi relación con mi profesión, en mi relación con muchísimas cosas. Y luego aparte es posible que además de todo eso que tengo como ser humano y cualquier ser humano va a tener, que no es poco, que es una realmente ya en sí mismo una gran potencia de liderazgo, aparte puede que también lidere grupos humanos más allá de mi familia o más allá de mis amigos, ¿no? O sea, y entonces tengan que liderar, por ejemplo, un equipo o una organización o un grupo humano de cualquier tipo. Entonces, yo creo que esto genera una visión más transversal de esta palabra liderazgo, porque si no, entramos como en una especie de torre de Babel, ¿no? Y cada vez que oímos la palabra liderazgo, digo, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? No, yo no soy líder de nada. ¿Cómo que no eres líder de nada? Es fundamental entender esto. Espero haber sido claro, Aurora. No sé si ha sido claro esto. Si no es, lo importante y me gustaría que si hay preguntas, que las hagan en el momento, ¿de acuerdo? Que no esperemos a luego. Que si hay una pregunta, la hagáis en el chat y Aurora me la hará inmediatamente. Porque si no, cuando las preguntas ya han pasado, luego están un poco, digamos, descontextualizadas, ¿no? Y son mejores cuando hay contexto, ¿vale? Seguimos adelante. Y entonces, cuando esto que has comentado, Joan, ¿vale? ¿Cómo puedo sentir entonces yo esto del autoliderazgo en mi vida, esto de liderar mi vida y el autoliderazgo? Que estoy en un buen lugar con eso, antes de entrar en las otras áreas. Bueno, en realidad el primer movimiento para el autoliderazgo en una persona es el despertar de la conciencia de una persona. El hecho de que una persona es capaz de autoobservarse. Si la persona no entra en un mínimo espacio de sí mismo en el que despierta de alguna manera, y ese despertar puede ser de millones de formas, a través de millones de maneras, no tiene una forma sola, no tiene un solo camino, no tiene una mirada dogmática de ningún tipo. O sea, una persona puede despertar a la conciencia, que es como ese ojo interior capaz de empezar a verse a sí mismo, o sea, como de mil maneras lo puede hacer. Y es cierto, o sea, digamos, yo recuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, a trabajar con 14, 13, 14 años, a trabajar con la meditación como algo que en este país ni se conocía, ¿no? O sea, y claro, yo entré ahí de una forma absolutamente personal e intransferible, ¿no? Pero, digamos, en esa época éramos cuatro los que podíamos tener esa percepción, o no sé por qué, ¿de acuerdo? Pero en los últimos 40 o 40 años, 40 50 años, porque yo ya tengo más de 6. Entonces, evidentemente, o sea, lo que yo he podido ver es que ha habido una explosión inmensa y lo que antes se tardaba décadas, ahora se puede tardar días, ¿de acuerdo? Hay una velocidad en el trabajo del despertar de la conciencia de una forma muy potente. Y evidentemente digo, no, esto por la tecnología, no sé. Yo creo que eso va detrás, ¿de acuerdo? Yo creo que hay algo, como nunca había habido tanta gente en el planeta, evidentemente, hay algo que nos supera, que es mayor que nosotros, que de alguna manera genera ese despertar. Entonces, ese movimiento del despertar es lo que debe darse para que una persona a partir de ahí tenga interés en ese autoconocimiento, en ese autoliderazgo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego viene la torre de Babel. Cuando una persona despierta, entonces viene la torre de Babel. O sea, realmente este autoliderazgo
cómo lo hago y cómo lo desarrollo de tal modo que no me pierda en medio de un bosque en el cual realmente hay tantísimas cosas y tantísima información que realmente puedo perderme precisamente porque hay muchísima información, ¿no? O sea, es la información que genera la desinformación, ¿no? Entonces, el darse cuenta, este movimiento que significa abrir la conciencia, abrir el ojo interior, que permite autoobservarte y que te permite ver verdaderamente hacia dónde está caminando tu vida, es el que finalmente dice, yo necesito liderar diferentes aspectos de mi vida que no estoy verdaderamente viendo, siendo capaz de, de estar en armonía con ellos, de encontrar equilibrio con ellos. Este sería el movimiento con el autoliderazgo. ¿Y cómo podríamos empezar a revisar eso antes de entrar en los otros espacios? Hombre, podemos revisar eso de Una muchas sola maneras. cosa. Podemos revisarlo de muchas maneras. Hay miles de caminos, ¿de acuerdo? Yo, a lo largo de mi proceso vital, he ido desarrollando herramientas que me han servido a mí y que le sirven a muchísimas personas que considero que son herramientas, de alguna manera, herramientas directas y útiles. Yo siempre tengo una especie de, digamos, de fijación, porque las cosas pueden ser bellas, las cosas pueden ser interesantes, y está bien si son bellas e interesantes, pero para mí lo más importante es si son útiles. Este es el movimiento más importante para mí, ¿no? Yo no soy poeta, no me dedico al arte, ¿no? Desde el punto de vista artístico, y si tengo algún arte es el arte de acompañar a otros en ese despertar. Entonces, a partir de ahí, para mí lo importante es que las herramientas sean útiles. Entonces, yo considero que puede haber muchas otras, ¿no? Pero lo que pienso es que lo realmente clave es que cuando una persona tome una herramienta, sea la que sea, las que utilizamos nosotros u otras, que son y pueden ser tremendamente útiles también, pues que en realidad no pueden ser cosas que signifique tengo que estar 10 años haciendo esto para obtener, digamos, cosas que me permitan realmente trabajar de una forma seria mi vida. No puede ser. Ese camino, el camino, digamos, con todo mi respeto, porque hizo un gran trabajo en muchísimas personas, entre ellos yo. No puede ser, voy a coger el psicoanálisis y voy a tirar 10 años haciendo psicoanálisis, ¿no? Porque 10 años es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Y en realidad hoy en día tenemos herramientas para trabajar el autoliderazgo muchísimo más veloces, muchísimo más rápidas, donde la persona realmente puede evolucionar sin tener que entrar en un proceso analítico de no sé cuántos. Ya me entendéis, seguro que hay muchos que me entendéis, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero que hoy en día tenemos herramientas mucho más veloces, que permiten de alguna manera que procesos que antes tardaban años o décadas se puedan hacer en tiempos mucho más prudenciales. ¿Eh? Joan, Liliana comenta, ¿cómo se traduciría para ti la utilidad de una herramienta a la hora de ir hacia ese lugar de autoliderazgo personal? Es una pregunta clara. O sea, para mí se traduce en que, digamos, cuando alguien toma una decisión de inversión en su vida, de tiempo, de espacio, de dinero, de diferentes cosas que puedan significar el hecho de que una persona tome una herramienta, o sea, esa herramienta tiene que, en la vida de esa persona, cuando ha realizado esto, esta persona tiene que ser mesurable. La persona tiene que haber visto y ver realmente para qué le ha servido y cómo le ha servido esa herramienta que ha utilizado o ese trabajo que ha hecho. Para mí eso tal vez porque yo tengo esta cosa de esta combinación en mí
de haber trabajado siempre con, tanto con lo empresarial como con lo terapéutico, ¿no? Yo digo que tengo siempre esas dos manos, la derecha y la izquierda, que es una está en la empresa o en las organizaciones y otra está en las personas, en las familias, en las parejas. Entonces, lo bueno de venir también de esa parte empresarial como empresario ha sido el hecho de que de alguna manera esta idea que tenemos las personas que estamos en el mundo de las organizaciones de que las cosas tienen que obtener resultados y deben ser mesurables, de alguna manera ha afianzado mucho mi trabajo, digamos, con las personas y las familias, exigiéndome a mí mismo y a las personas que trabajan conmigo que eso sea así, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, yo creo que ese es debe ser una forma de entender el trabajo con el liderazgo y con el trabajo personal, que no puede ser una cosa que es muy interesante, pero no toca suelo, no se puede mesurar, uno no puede saber qué objetivos va a conseguir ahí. Esto es muy importante para las personas. Perfecto. La otra pregunta, bueno, el otro tema es, cuando vamos hacia nuestro propio autoliderazgo, entiendo que pasamos por diferentes procesos, a veces fuera de la zona de confort, etcétera, etcétera. En la medida que el autoliderazgo está aplicado más a nuestra vida y sentimos que lideramos nuestra vida y no tanto que estamos controlándola o que estamos forzándola, ¿hay una relación con eso en relación también a un lugar de felicidad interno con nosotros? Sí, claro. Tú sabes, Aurora, que es un caballo de batalla nuestro, ¿no? Con el trabajo del orden que da felicidad, que es una de nuestras caballos de batalla más potentes con las personas, que de alguna manera este elemento, el elemento de la visión de la felicidad, es un elemento que en Occidente tiene una visión muy distinta, por ejemplo, al que está en Oriente, ¿no? Aunque cada vez más Occidente se ha metido en Oriente y Oriente en Occidente. Pero de alguna manera hay una visión que tiene que ver con el hecho de que casi casi la felicidad es algo que tenemos que comprar, ¿no? Que está ahí fuera y que lo podemos comprar y claro, realmente hay hay una felicidad real que podemos lograr, pero no es una felicidad que podamos comprar, sino que es una felicidad que podemos ser, ¿vale? No comprar. Y de alguna manera esa felicidad que podemos ser significa en realidad la felicidad de encontrar equilibrio en la vida. No una felicidad eufórica, ¿de acuerdo? Que significa, oh, cómo me siento, estoy en éxtasis, esto es una maravilla. No, no, no es esa felicidad de la adrenalina, de estar en la euforia. No, no. Es una felicidad que a veces puede incluso ser aburrida, porque significa, evidentemente, aceptar eso que yo llamo la felicidad del equilibrio. Y eso significa estar en el latido de la vida, conectar con un latido que tal vez no es el latido social, sino el latido de la propia vida. El hecho de poder conectar con una vida con la que tú te sientas de acuerdo, con la que tú digas sí, con la que tu corazón, tu cuerpo y tu cabeza puedan estar en congruencia, puedan decir sí. Claro, la palabra congruencia no gusta mucho, porque evidentemente significa conciencia, significa estar lo suficientemente consciente de mí mismo, como para no permitir que mi vida no, mi vida obedezca a lo que otros desde fuera o incluso desde dentro, en mi propio sistema familiar, en mi propia cabeza, en mi propio corazón, en mis propias emociones, puede interrumpir el proceso que, como nos decía Carl Gustav Jung, el proceso de individuación, el hecho de que la persona es capaz de encontrarse a sí misma en la conciencia y aquí tomar decisiones para su vida, en lo concreto, en las diferentes áreas de la vida, como yo explico en el orden que da felicidad. Realmente hay una serie de áreas vitales de la vida en las que todos tenemos que encontrar el camino y decir, yo priorizo esto sobre esto y priorizo esto sobre lo otro. Este es un tema clave, ¿no? Entonces,
ese encuentro con la armonía de tomar decisiones, aunque esas decisiones verdaderamente signifiquen a veces pagar precios que otros no van a entender. ¿Y qué vamos a hacer? No es posible agradar a todo el mundo, ni es posible que le agrade a todo el mundo aquello que yo voy a hacer o que voy a dejar de hacer. Pero lo importante es si tú sientes, que eso es coherente con lo que tú necesitas. Y la segunda parte, si eso produce equilibrio y paz en tu existencia. Ahora, si no quieres equilibrio ni quieres paz, entonces te toca transitar todavía pues, el desequilibrio de muchas maneras, pues en la euforia, en la depresión, arriba y abajo. Esto ya es una decisión personal de cada momento, ¿no? Y también los caracteres de cada uno están muy metidos ahí, ¿vale? Claro, yo aquí, Joan, tendría dos puntos a comentar, ¿no? El primero es eso de primero poder mirar hacia dónde va mi vida y ver si estoy o no de acuerdo en ello, ¿no? Es como si hay un barco, ¿no? El barco va solo, lo dirige Sí, sí. el viento o yo lo estoy llevando hacia un lugar que siento que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer, porque es que luego al final te mueres, ¿sí? Hayas hecho lo que hayas hecho, te Sí, al vas, ¿no? final, O sea, la seguridad del puerto la tenemos todas. Eso no hay nada que discutir y, no, y todos tenemos claro que la seguridad de ese puerto es absoluta para todos, ¿no? Aquí el asunto es qué hacemos mientras tanto y cómo llegamos a ese puerto, ¿eh? No solo cómo, sino cómo llegamos a ese puerto. Entonces, evidentemente, em, por eso decía que dentro también es así. O sea, para que yo pueda liderar mi vida en los diferentes ámbitos de la vida, me voy a encontrar en ese mar, me voy a encontrar con qué, con todo tipo de situaciones, tempestades, calma chicha, me voy a encontrar todo tipo de situaciones en ese mar, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero evidentemente yo tengo que tomar una decisión fundamental cuando una persona despierta, ese despertar básico, a partir de ahí la persona se enfrenta a la decisión permanente de cómo voy a liderar mi vida. Voy a liderar mi vida por lo que otros dicen, ¿de acuerdo? Por lo que dicen los míos, ¿eh? Mi familia, la gente que amo, la gente que quiero, la gente que tal, y o voy a liderar mi vida en función de lo que yo siento que necesito, aunque eso signifique tener que tomar decisiones, que no conjugan con las personas importantes de mi vida. Claro, ese es un enfrentamiento de los más duros que tiene una persona, ¿no? Porque tiene que ser capaz de poder darse cuenta de quién está en primer lugar en su existencia. Cuál es su prioridad en la vida? ¿Cuál es la prioridad? Su profesión, su trabajo, digamos, su vocación, su pareja, sus hijos, bueno, cualquiera de esos siete órdenes que no quiero entrar ahora en esto porque quien tenga interés, hay tantísima información en nuestra web sobre el tema del orden que podéis ver ahí vídeos y todo lo que haga falta, por lo tanto no pierdo el tiempo en explicar las áreas ni nada de esto. Pero sí que es importante que tú puedas saber que si tú lideras tu vida, tienes que poder tomar decisiones prioritarias. ¿Cuáles son tus prioridades vitales? ¿Dónde vas a caminar tu vida? Tu liderazgo, tu autoliderazgo, ¿desde dónde lo vas a hacer? No puede ser una cosa inconcreta, no puede ser el sexo de los ángeles de lo que estamos hablando. Tiene que ser algo que toca suelo, que tiene que ver contigo. Es que yo estoy trabajando 10 horas cada día, ¿de acuerdo? Y tengo pues una vida personal absolutamente raquítica, ¿de acuerdo? Una vida familiar con mis hijos de verlos casi durmiendo, ¿vale? Y a mi mujer de verla en la cama también y esto es lo que hay. Pues bueno, pues evidentemente esto tiene precios, ¿vale?
y dices, bueno, pero es que no puedo hacerlo de otra manera. No lo estás haciendo de otra manera, pero evidentemente que eso que siempre suelo decir de que donde ponemos la atención, la vida fluye, pues evidentemente si tú pones la atención en que hay en tu conciencia la necesidad de hacer una transformación en ese proceso, se producirá. Se producirá más o menos, en más tiempo o menos tiempo, pero se producirá. Si tú no te enfocas en ello, si tú no pones realmente tu atención en ese lugar, porque no has puesto tu conciencia en ello, evidentemente no se producirá. Seguirás en el automático. Y ese automático estará ligado, a lo mejor, a cómo lo hacía tu familia, a cuáles son los permisos mayores o menores que hay en tu propio sistema familiar, no solamente a nivel biográfico de tu vida, sino a nivel sistémico, a nivel ancestral. O sea, cómo se ha producido eso en tu vida y qué permisos reales hay para que eso sea así. Y eso es en todos los ámbitos de la vida. No hay un solo ámbito donde, igual que a nivel corporal y celular, estamos absolutamente imbuidos por nuestro propio sistema, pues evidentemente también sucede respecto de las decisiones que tomamos. Claro, aquí no es lo mismo el ejemplo que la teoría, ¿no? Por ejemplo, yo sé que una amiga le dice a sus hijos, yo les digo a mis hijos que ellos son lo primero en la vida. Y yo le digo, ¿y tú en qué lugar estás en tu vida? Dice, el último. Digo, Eh, claro, porque tú la idea tú digo que son lo primero, pero tú eres lo último en tu vida con el ejemplo que les das. No. Y tampoco es lo mismo entender algo que transformarlo. Entonces, no. claro, Ente- aquí, Aurora, di, sí, no, sí. no, sigue, sigue. No, o sea, en realidad, muy a menudo yo escucho a las personas que me dicen, bueno, es que yo qué sé, quiero venir a hacer una constelación contigo porque pues a lo mejor si hago este trabajo contigo voy a entender por qué me pasa esto, ¿no? Y muchas veces tenemos esta idea en la cabeza de que porque entenderemos algo, ¿eh? Lo transformaremos. Pero es que esto no es así, porque si eso fuera así, el psicoanálisis lo hubiese resuelto todo, ¿vale? Pero no es verdad. O sea, el psicoanálisis ha hecho mucho bien, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, para que haya transformación, no es necesario entender. Lo que es necesario es experienciar. Lo que es necesario es pasar por un proceso en el cual la persona es capaz de vivir experiencias emocionalmente, corporalmente, que a veces también las entendemos, pero muchas otras veces las transformamos y no las entendemos. Por lo tanto, el proceso de transformación no exige entendimiento, exige transformación. Y la transformación no pasa solo por la cabeza. O sea, la cabeza puede participar, la mente puede participar, pero no de una forma independiente como lo hace normalmente. ¿De acuerdo? En el que estamos como muy acostumbrados a trabajar desde aquí arriba, ¿no? Y creemos que porque lo estamos pensando, pues bueno, lo cartesiano. Pues pensamos aquello de Descartes bueno, pienso, luego existo, entonces estoy ahí, ¿no? No es verdad. En realidad necesitamos transformar para que se haga un proceso realmente de movimiento en nuestra vida, que podamos ver esa utilidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, digamos que hay un movimiento que tiene que ver con observar qué lugar ocupamos en nuestra vida para ver desde dónde queremos autoliderar nuestra vida, ¿no? Luego también hay un punto muy importante que tiene que ver con los permisos y con los precios a pagar para eso. Sí, sí, es lo que estaba diciendo antes. O sea, sin duda alguna, los permisos y los precios a pagar nos atenazan. O sea, a menudo hay personas que dicen, bueno, es que yo siento que no importa si tengo mucho o poco dinero, siempre tengo la sensación de que lo voy a perder, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedo dejar de trabajar, tenga mucho o tenga poco, porque siempre tengo la sensación de que lo voy a perder, que me va a faltar.
¿vale? Y cuando tengo muchísimo dinero, igual, sigo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando porque tengo esta situación. Claro, posiblemente esa persona, sin saberlo, sin haberse dado cuenta, está completamente ligado a una lealtad que tiene que ver con el hecho de que su familia por generaciones ha estado luchando de una forma tremenda por la supervivencia. Entonces, bueno, yo he visto casos de personas multimillonarias con dinero para aburrir generaciones, ¿de acuerdo? Y sentían lo mismo y no podían dejar de trabajar. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que dejaban de trabajar, sentían la culpa de dejar de trabajar. Se intranquilizaban. Y no podían entender por qué. Bueno, pues porque ahí hay una lealtad, un no permiso para dejar de estar en el tener y poder tocar ese elemento clave que sería el ser, ¿no? Que sería el poder quedarme en un lugar que conecta no con tener, sino con ser, ¿vale? Ese sería un ejemplo de cómo se maneja esas situaciones. No tenemos permisos, y esos permisos hay que trabajarlos. O sea, y luego tenemos permisos para otras cosas, ¿no? Y hay situaciones de esos permisos que realmente tomamos con energía y con fuerza, serían nuestros valores, ¿no? Pero en realidad muchas veces nos pillamos mucho más a esas situaciones de no permiso que a las situaciones de permiso. Joan, dos preguntas. Primero, Verónica dice, ¿en algún momento dejamos el sube y baja, el ir y el venir, dejando de juzgarnos en lo que a nivel social, perdona, dejaron de juzgarnos en lo que a nivel social parece que es normal, que la nueva normalidad sea natural? Despertar significa que no volveremos a estar automáticos. Ah, despertar significa que no volveremos a estar en modo automático. ¿Y eso será nuestra realidad para nosotros? Sí. Despertar significa no estar en modo automático, evidentemente. Lo que sucede es que el despertar de alguien no es pasar de la noche a la luz. ¿Me explico? Como si ahora estoy ciego y ahora lo veo todo. Esto no funciona así. Esto es un proceso tremendamente, digamos, evolutivo. Quiere decir, es casi, casi como ir de un anochecer, de una noche negra a un amanecer, encontrando poco a poco diferentes niveles de claridad que se van aclarando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entra un rayo de luz, la persona lo siente casi, casi como si fuera, una cantidad de luz inmensa, ¿no? Pero enseguida, por decirlo de alguna manera, la rutina y la retina se acostumbra a esa luz y se vuelve a dormir la persona. Es como que la persona vuelve otra vez a una situación de automatismo, ¿no? Diferente, pero es así. Por lo tanto, cuando la persona toma la decisión de yo no quiero dormirme, quiero estar disfrutando, quiero estar despierto, entonces toma la decisión de empezar con un trabajo autodisciplinario, que puede ser de muchos tipos, que es un trabajo de autoliderazgo, donde dice, quiero no solamente que esto vaya sucediendo de forma natural, sino que yo quiero poner también mi parte para que este proceso no sea un proceso tan lento, sea un proceso, y es lo que estábamos hablando de la utilidad. Y cuando hablo de que hay herramientas muy interesantes para ello, estoy hablando de eso, ¿vale? Otra pregunta, Joan. María dice, pero ¿por dónde o cómo encontrar esa transformación de la que hablas o esa experiencia para poder transformarse? Por ejemplo, tengo muchos miedos porque que me paralizan laboralmente, ¿sí? Y por más que trapeo, que le doy, no consigo nada. Bien, enfrentando esto. Hay una cosa muy importante a nivel general para todos nosotros, ¿eh? Para todos y cada uno de nosotros. Lo que no ayuda para nada en la vida es el comportamiento evitativo. O sea, la evitación del conflicto es exactamente lo que genera el gran conflicto. ¿De acuerdo? O sea, evitar el conflicto es el gran enemigo. O sea, en realidad tampoco tenemos que ir a generar conflictos, pero tenemos que aprender a afrontar aquello
que es conflictivo en nuestra vida. O sea, saber que cuando algo conflictivo está apareciendo en nuestra vida, en realidad nos está dando una información que tiene que ver con aquello que estamos necesitando, digamos, trabajar. A menudo las personas tenemos esta cosa de que queremos que las cosas nos vayan bien, ¿no? Y está bien que sea así. Pero es que una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que necesitamos. Lo que queremos lo quiere el ego, nuestro ego. Lo que necesitamos lo quiere nuestra parte más esencial, lo que nosotros somos. Y a veces eso que necesitamos trae a nosotros situaciones que no nos gustan, situaciones que nos parecen una putada, ¿de acuerdo? Que decimos, bueno, ¿y ahora por qué me aparece esta situación, no? Bueno. Pues porque posiblemente ahí hay una oportunidad porque yo tengo que trabajar algo que en realidad necesito trabajar para que realmente mi proceso, sea un proceso de despertar más auténtico. Que ese autoliderazgo que significa el liderazgo consciente, a mí la palabra que realmente me gusta es liderazgo consciente. Esta es la palabra, ¿no? Que a mí me gusta. Yo cuando hablo de liderazgo consciente, porque en realidad el liderazgo o es consciente o es estar mirando el liderazgo de otros, la mayoría de veces. Pero cuando es consciente, estoy viendo al otro sabiendo que eso que estoy viendo en el otro conecta con lo propio. Hay un espejo en ese movimiento con el otro, ¿no? Entonces, ese movimiento es clave, ese movimiento que tiene que ver con aceptar esa conciencia de el liderazgo. Joan, y por ejemplo, cuando estamos en este punto de que, ok, somos conscientes, ¿vale? De que estamos en el autoliderazgo, que queremos hacer ese proceso de transformación, pero por ejemplo, como dice María, que dice, por más que hago terapia, ¿vale? Que no evito el trabajo y me pongo a ello, ¿vale? No me funciona. ¿Cuáles son unas buenas herramientas de trabajo para esto? Es que no es, por eso estaba diciendo lo del psicoanálisis. Puedo hablar del psicoanálisis y hablo de la terapia y hablo de mucho, aunque yo soy terapeuta y evidentemente que creo en la terapia, ¿no? Pero hemos hecho un uso y un abuso del proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Y considero que eh, mm, el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, él decía, nos confrontaba mucho a todas las personas que íbamos a aprender con él y nos decía, la terapia ha muerto, decía. Y por supuesto que él sabía que la terapia no había muerto, él lo sabía, pero él nos confrontaba porque estábamos todos agarrados a la terapia, ¿no? Y la terapia no se puede convertir en digamos, en un trabajo de irle dando vueltas y una y otra vez a cosas y a otras cosas y vuelvo a verlo y otra vez y mi padre otra vez y mi madre otra vez y mi tal y no sé, y siempre la misma historia. No puede ser. No puede ser. O sea, ese movimiento no es suficiente. Entonces, no es hacer terapia o no hacer terapia. La terapia debe ser debe ser como la homeopatía, tiene que ser infinitesimal. Se tiene que tomar en dosis adecuadas, en dosis pequeñas. Cuando es masiva, se convierte en una dependencia. ¿Me explico? Y no puede ser, no podemos ser dependientes de la terapia. ¿De acuerdo? Entonces, el movimiento es un movimiento que tiene que ver con caminar hacia adelante, no hacia atrás. O sea, el despertar no está en el pasado, el despertar está en el presente, ¿de acuerdo? Y en el caminar desde ese presente hacia, hacia nuestro futuro, hacia el camino que significa lo que tenemos por delante. Lo que pasó no se puede modificar, ya pasó. Lo que podemos modificar, es el darle un buen lugar a lo que sucedió, a lo que pasó, ordenarlo, ponerlo en su sitio, ¿de acuerdo? En nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra vida, pero no podemos modificarlo. Por tanto, no se trata de estar pillados en el pasado, no se trata de estar pillados ahí. No, no, cometimos errores, claro que cometimos errores, por supuesto que cometimos errores, gracias a la vida que cometimos errores. Por tanto, podemos reconocer ese error, ver el error
ser capaz de decir, tomo ese error, aprendo de él, si tengo que decir lo siento a alguien, lo haré, si tengo que pagar algo por ese error cometido, estoy dispuesto a pagarlo, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, yo suelto ese pasado, vivo mi vida y miro hacia adelante. Por tanto, las herramientas están en cómo vives tú aquí y ahora. ¿Qué estás haciendo con tu vida en este momento y hacia dónde estás mirando? Porque evidentemente que tú tienes pleno derecho en tu vida, a mirar hacia dónde quieres dirigir tu barco, hacia dónde quieres dirigir tu nave. Ah, no, 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 es que yo estoy en el aquí y el ahora. Sí, claro, estás en el aquí y el ahora maravillosamente, pero tú no eres Yogananda, ni nadie por el estilo, ni yo tampoco. Eres un ser humano normal y corriente que vives en España o en Chile o en Perú o donde sea. Y por lo tanto, de lo que se trata es que tienes que hacer una vida aterrizada, con los pies en el suelo, en una sociedad normal y corriente. Bien, oriéntate ahí. ¿Qué es lo que tú quieres y cómo quieres navegar esa vida, que es una vida, digamos, arraigada a tus vínculos, a tus relaciones, a tu profesión, a tu vocación, a tu familia de origen, a tu pareja, ¿de acuerdo? A todos esos elementos comunes a todos nosotros, comunes, da igual de qué país seamos, comunes, todos nos tenemos que enfrentar a esas 7 áreas de vida de las que hablo, ¿no? Y las tengo que liderarlas. Y si no las lidero, pues pago el precio de estar en la inconsciencia del automatismo. ¿Y a dónde me voy en ese automatismo? Pues a mi sistema, evidentemente, a lo que yo llamo, de alguna manera, pues en mis cursos, lo que yo llamo las piedras negras, ¿no? Esos lugares en los que me quedo implicado, me quedo pillado y tomo, de alguna manera, de una forma inconsciente, desde mi amor ciego, una forma de vivir automática. ¿Dónde me lleva eso? Pues a menudo a sufrir mucho, a pasarlo bastante mal, ¿no? ¿Y dónde me lleva a liderarme? Me lleva a liberarme de esas cargas y a vivir una vida, no una vida eufórica de éxtasis maravilloso y completamente iluminado, no, a vivir una vida, pues, moderadamente feliz, moderadamente feliz, con esa felicidad que te da el estar de acuerdo en tu vida, con lo que tú eres tal y como tú eres. Pues sí, sí, no me está faltando no sé qué y tengo que hacerlo como lo hace Joan o como lo hace Perico de los Palotes. No, 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 desde lo que yo soy como yo soy. Y yo soy una mujer que tengo esta situación y tengo y no sé, y tengo una hija discapacitada o tengo un hijo que no sé qué y tengo una madre que está de esta manera. Bien, desde ahí, desde lo que yo soy, ¿eh? Como yo soy y en la vida que soy, cómo vivo mi existencia de una forma que sea liderada por mí y que permita esa moderada felicidad que significa equilibrio. Ese es el punto. Joan, dos cosas muy importantes. La primera es que eh, en la generación en la que estamos ahora, las personas más o menos de mi edad, vamos a poner de 35, de 40 a 50 para abajo, ¿vale? Sí. Comparado con las personas un poco más mayores, ¿vale? Bueno, es que, claro, ahora hay todos los permisos que antes no había. Es decir, por ejemplo, a veces tú le preguntas, yo le pregunté el otro día a un tío mío que tenía 65 años, bueno, ¿tú te sientes feliz? ¿Te gusta la vida que tienes? Y me dijo, es que yo no me lo había preguntado nunca, ¿no? Es decir, aquellas generaciones que estaban más en la supervivencia no tienen estos espacios que nosotros parece que ahora tenemos con más libertad, es como la vocación, la profesión, Bueno, hay más espacios. es un poco lo que he dicho antes al Sí. principio, ¿no? O sea, Mm. yo creo que, digamos, esto es pura realidad. O sea,
nosotros tenemos siempre una visión como muy contemporánea de la vida, ¿no? O sea, nos estamos fijando en lo contemporáneo permanentemente, pero la humanidad es histórica, no contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos realmente lo que ha ido pasando en las últimas décadas, se ha producido un proceso de evolución de la conciencia inmensamente grande. Y este despertar del que hablamos, todo esto que estamos hablando, antes era algo ya no hace 40 o 50 años, que es cuando tú me estás diciendo, ahí éramos muy pocos los que tuvimos acceso a eso. Y no sé muy bien por qué, ni siquiera sé muy bien por qué. ¿Por qué yo tan jovencito tuve esa percepción, ¿no? Y otros no? Pues bueno, no lo sé, no tengo ni idea. Pero es cierto que hoy en día es lo que es una realidad. O sea, gente de 25, de 20, de 25, de 30 están en unos procesos de despertar que yo cuando los veo digo, es que es alucinante, ¿no? Es que es impresionante, ¿no? Cómo estas personas puedan, bueno, porque hay algo que tiene que ver con la propia conciencia del planeta. O sea, por decirlo de alguna manera, digamos, aquí no solo estamos evolucionando individualmente, estamos evolucionando colectivamente. Y cuando uno ve que hay tanta, digamos, cuando vemos el cambio climático, vemos todo lo que está sucediendo, decimos, ¿cómo que estamos evolucionando? Estamos involucionando. ¿Eh? Cuando vemos esto, pensamos esto, ¿no? Pero, pero en realidad, eh, si en este momento pudiéramos parar un momento las cosas y pudiéramos ver realmente cuántos millones de personas en el mundo están despiertos y cuántos millones de personas en el mundo están absolutamente dormidos, ¿vale? Encontraríamos muchísimos millones de personas despiertos. Por lo tanto, yo de fondo, en el fondo de mi corazón, yo siento que hay mucha luz en el mundo, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca, aunque no lo parezca. Y que realmente las personas que somos capaces de autoliderarnos, de creer en ese autoliderazgo, que estamos dispuestos a poner la carne en el asador en ese autoliderazgo, o sea, en realidad estamos en un lugar de coherencia que dice, yo tal vez, habrá personas que están aquí que lideran grupos humanos, ¿no? Pues como me pasa a mí. Pues bueno, los que tenemos ese encargo, esa posibilidad, digamos, estamos haciendo, intentamos hacer lo nuestro y lo que tiene que ver con acompañar a otros también. Pero cada una de las personas que está aquí, en su ámbito, está haciendo su proceso de autoliderazgo y de liderazgo. Imaginaos si todos nosotros estamos en ese proceso, en algún momento esta balanza se va a desequilibrar. Joan, Sí. una pregunta. Ahora estamos acabando la parte del autoliderazgo personal, ¿no? De dirigir hacia dónde queremos que nuestra vida vaya. ¿Qué pasa cuando perdemos? ¿Qué pasa Cuando cuando nos hay que visita el renunciar, fracaso. cuando hay que renunciar a lo que no es posible? Cuando el futuro, que es lo grande de la vida, te dice no, por aquí no, y te fuerzas y te fuerzas. ¿Qué pasa cuando renuncias a eso? Bueno, Eso es lo que estaba es explicando, es lo que estaba explicando antes, ¿no? En realidad, eh, ¿hay alguien que pueda vivir su vida sin que lo visite el dolor, la pérdida, el fracaso, el sufrimiento? ¿Es posible vivir una vida así? ¿O es posible que alguien viva su vida sin que le visite la alegría, eh, la ganancia, el acogimiento, el amor? O sea, todo eso nos va, nos pasa y nos va a pasar a todos, ¿verdad? Bien, cuando la vida nos visita con ese aspecto, digamos, que no nos gusta, de la pérdida, de esto yo no contaba con esto, ahora ¿por qué narices me pasa esto? Ahora mi madre se pone enfermo, yo no sé qué, ahora mi pareja me deja, todas estas cosas que nos pasan a los humanos, ¿verdad que sí? Claro, cuando entramos en el primer contacto o estamos durante un tiempo cao por la herida, por el dolor, tenemos todo el derecho a transitar ese dolor, ya que nos duela, ya que esto tenga de alguna manera un espacio que tengamos que transitar. Por supuesto, ¿no? ¿Cómo no?
No podemos decir esto hay que dejarlo y no hay que... No, 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 hay que evitar que esto me duele. No, no, nos duele, tenemos un tránsito ahí. Pero pasado un determinado tiempo prudencial, es importante, incluso si tenemos la conciencia de estar despiertos, ayuda mucho a que el duelo sea muy distinto, ¿eh? O sea, si tenemos la conciencia clara, de que nosotros no podemos evitar aquello grande que la vida nos trae, en positivo o en negativo, pero sí que tenemos la capacidad para tomar la decisión de cómo nos vamos a situar delante de eso que nos sucede, ¿eh? Ahí hay un cambio diferencial en la vida muy grande, que es aprender que cuando luchamos contra la realidad, nos toca sufrir como jabatos, ¿vale? Cuando decimos no a lo que sucede, a la realidad, sea la que sea, se produce un sufrimiento inmediato hasta que somos capaces de entrar en un proceso de asentimiento con la realidad. El asentimiento con la realidad es algo grande, no es lo mismo que la aceptación. O sea, es un proceso del alma, es un proceso profundo que el ser humano llega a un momento que se rinde y no es una rendición de resignación, sino que rinde el ego y dice, acepto la realidad tal y como es. A veces esto puede llevar hasta décadas en determinadas cosas, ¿vale? Porque ha habido situaciones que han sido muy graves en nuestra vida, ¿vale? Pero ese proceso de ir del no al sí es un momento clave de la vida de una persona donde la persona ahí desarrolla finalmente una gran capacidad, un gran movimiento interior, donde es capaz finalmente de entregarse a la realidad tal y como es. Y en ese proceso de entrega ha hecho un proceso de despertar que tiene un gran impacto en el resto de su vida. Por tanto, los que vamos despertando, ¿eh? Tenemos que saber que nada de lo que sucede en nuestra vida, es baladí. O sea, tiene un lugar. Puede que ahora nos duela tanto que no podemos todavía comprender cuál es el lugar, pero tiene un lugar. Esto es lo que pienso y lo que trabajo y lo que intento vivir como ser humano, ¿no? Gracias, Iván. Yo creo que era importante este primer contexto del autoliderazgo o de cómo liderar nuestra vida antes de entrar en las áreas de el liderazgo profesional o vocacional o el resto de puntos que entraremos ahora para trabajar. Creo que es clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entramos ahora en el espacio de... Es un espacio que ahora es muy movilizador para muchas personas, que tiene que ver con cómo lidero mi área profesional y mi área vocacional, ¿sí? Mm, Dos puntos muy importantes, mm, porque a veces le pedimos demasiado a la profesión o a la vocación, ¿no? Hay como una necesidad muy grande, ¿no? De esos mm. espacios a veces. Sí, sí, sí. O sea, el gran asunto y la gran dificultad que tenemos con las áreas profesionales y vocacionales es, es que no nos damos cuenta de que en realidad, cuando estamos hablando de profesión, estamos hablando de dinero. Estamos hablando de aquello que nos sostiene, lo económico, ¿no? Y que cuando estamos hablando de vocación, estamos hablando de aquello que sostiene nuestro corazón, aquello que tiene que ver con lo que nuestro corazón quiere. Pero claro, ¿qué sucede? Que lo que quiere nuestro corazón de alguna manera conecta con muchas áreas amorosas de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro corazón puede querer mucho una vocación, pero a lo mejor también quiere una pareja, también quiere a sus hijos, también quiere a sus amigos, también quiere a su familia. Son muchos lugares en el corazón de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que de alguna manera, digamos, la necesidad que tiene la persona es poder encontrar una forma de priorizar su vida de tal modo que en realidad pueda comprender que para poder
sentirse moderadamente feliz en la vida, necesita encontrar un equilibrio, no solo en lo que es importante para él, sino también en cuánto tiempo y en qué espacios le dedica a cada una de esas cosas. A veces lo explico con una metáfora, ¿no? Explico la metáfora de que nuestra vida se parece bastante a, imaginaos, ¿os acordáis el famoso principio de Arquímedes de los vasos comunicantes, ¿no? Creo que todos conocemos ese principio, ¿no? Entonces, si os acordáis, pues evidentemente hay unos vasos comunicantes que conectan, ¿no? Pues imaginaos que en nuestra vida nosotros hemos recibido todos cada uno un determinado potencial y supongamos que lo recibimos en un potencial de líquido vital, ¿no? Hemos recibido un potencial de líquido vital, cada uno el suyo. Y esto, en estas 7 áreas de vida de las que estoy hablando, situamos de alguna manera, situamos ese líquido vital. Entonces, hay momentos de la vida en las que estamos a lo mejor situando todo nuestro líquido vital en dos lugares, a lo mejor en la profesión y en la vocación. Y el resto de lugares están raquíticos, es casi como que no tiene nada. Pues claro, todo eso tiene precios. Estamos haciendo sustituciones. A veces estamos sustituyendo la pareja por una vocación, el amor a mí mismo por una profesión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, resulta que tengo una vocación que me funciona muy bien y que me paso la vida porque me encanta ser actor de teatro. Y entonces resulta pues que, bueno, es que claro, es tan bonito lo que hago, me lo paso tan bien. Sí, sí, muy interesante. Pero luego llego a mi casa, ¿eh? A mi vida personal, y hay un vacío inmenso como el universo, ¿vale? Y así en las diferentes áreas de mi vida. Por tanto, al final, por mucho que amemos, o por ejemplo, amo tanto a mi pareja que en mi vida todo es pareja, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que evidentemente llega un momento, o amo tanto a mis hijos que me entrego absolutamente a mis hijos. Bueno, ¿y qué sucede? Pues que cuando mis hijos se van, me quedo con un síndrome del nido vacío que no sé qué hacer con mi vida. Y así podríamos seguir hablando. Entonces, y con la profesión exactamente igual. O sea, me he pasado la vida trabajando para llegar a la jubilación y ahora resulta que, claro, estoy desesperado porque quiero vivir no sé qué, pero me siento agotado. Entonces, al final, al final, el autoliderazgo y el liderazgo en la vida consiste en ser capaces de vivir una vida lo más equilibrada y de acuerdo con lo que yo necesito hoy, no lo que necesitaré dentro de 15 años, lo que necesito hoy yo y mi vida, con todo lo que significa mi vida, esos aspectos a liderar. Entonces, ¿qué sucede? Que muy a menudo las personas se sienten muy poco líderes de su propia vida y entonces se enfrentan a situaciones profesionales donde tienen que ser líderes de otros, ¿vale? Entonces se parece a aquello que decía Jesús, de que cuando un ciego guía a otro ciego, pues ambos caen en el hoyo, ¿no? Porque evidentemente, si yo estoy absolutamente ciego para liderarme a mí mismo, ¿cómo hago para liderar a otros? Y entonces aparece esa situación que tiene que ver con el hecho de que entonces ejerzo un liderazgo, a lo mejor en lo operativo, con otras personas, que es un liderazgo que está basado en un modelo aprendido que no soy yo. Esto estoy como digamos, como consultor de empresas, estoy harto de verlo cada 2 por 3. Estos líderes absolutamente agotados, porque llevan años liderando desde un lugar que no es el mismo, sino una imagen de sí mismo que se han creado para poder soportar, digamos, eso que significa la necesidad de éxito.
Entonces, uno de los grandes problemas con la vocación y con la profesión, con la vocación menos, ¿no? Con la vocación el gran problema es que ames tanto lo que haces que pierdas de vista que puede ser una tirana para ti, ¿vale? Pero con la profesión, el gran problema es que ames tanto tener éxito y ser reconocido, ¿eh? Que estés dispuesto a vivir un liderazgo que no tiene nada que ver con quien tú eres. Entonces, eres un líder ciego. Eres un líder que está, de alguna manera, obviando la fuerza de quién eres. Entonces, es lo que llamamos los líderes absolutamente basados y exclusivamente en lo operativo, que es el tipo de liderazgo antiguo, ¿no? Aquel líder que decía, las emociones las dejo en mi casa, de casa hay que venir llorado, etcétera, 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 etcétera. No hay que poner emociones en el trabajo, en el liderazgo, en lo que significa todo esto que hemos escuchado durante tantos años, ¿no? Juan, dos preguntas. La primera es, ¿se puede ser un buen líder sin esta parte de trabajo personal? ¿O Sí, generarás dinámicas sí. de repente? Se puede ser un líder ejecutivo y operativo sin esta parte personal, digamos, sin liderazgo consciente, sin autoliderazgo. Sí, como poder ser, sí, porque de hecho ha sido el estilo de liderazgo que de alguna manera se ha impuesto durante muchos años en lo que es el antiguo paradigma de los líderes, ¿vale? Pero, ¿cuál ha sido el problema? Que es un tipo de liderazgo absolutamente basado en el control, ¿eh? Y que tiene que ver exclusivamente y sobre todo con un proceso no participativo, sino un proceso muy autoritario. Es un liderazgo muy vertical que significa que de alguna manera que no se me escape nada ni no se me escape nadie y normalmente basado en el miedo, ¿vale? Entonces, es un tipo de liderazgo que hoy en día, digamos, no convence a nadie. O sea, en realidad es una dinámica en el liderazgo que suele generar más problemas que ventajas y la mayoría de líderes hoy en día, evidentemente, más o menos intentan trabajar despertando porque se dan cuenta, de que al final el equipo no te sigue. O sea, no basta con que tú le digas a tu gente hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y estas son y estos son los objetivos y esto que tal y esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Lo operativo es muy importante. Un líder puede ser un líder muy carismático, pero si no tiene la otra parte operativa tampoco sirve, ¿de acuerdo? Pero solo con la parte operativa y el control y el miedo, ya no, muy pocas organizaciones pueden crecer. Y eso las organizaciones lo saben. O sea, entonces, hoy en día, ¿qué está pasando? Pues que evidentemente, pues esa forma de liderazgo antiguo, pues está caduca. O sea, y cada vez hay muchas menos empresas, pues algunas empresas aún, sobre todo pequeñas y medianas empresas, aún lo mantienen. Pero donde se trabaja con equipos, se trabaja mucho desde el liderazgo consciente, ¿no? Desde la necesidad de los líderes de saber que el liderazgo pasa porque realmente los líderes, realmente se autotrabajen también, ¿no? Joan, dos puntos, ¿vale? Primero, la Sofía dice, pregunta o reflexión. Muchas veces lo que me ocurre es que cuando tengo que liderar al otro, la verdad es que no me interesa lo que me está contando del por qué no hizo lo que debería en el trabajo, que le pasó algo en casa o fuera, ¿vale? Cuando me dice que ha sido mucha carga de trabajo, o lo entiendo, pero si no me dice nada, no lo soporto y me convierto en una tirana. Y eso solo me pasa con el personal dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo identifico o trabajo esta parte? O sea, esa tirana que se pone en juego en ti en ese momento, es muy posible que no tenga nada que ver con el trabajo. O sea, quiero
aquí me gustaría sacar a colación algo muy interesante, muy importante, y es que nosotros, consciente o inconscientemente, lo sepamos o no lo sepamos, nosotros siempre llevamos a nuestro sistema familiar encima. Y no solo nuestro sistema familiar, sino también nuestro sistema educativo y nuestro sistema profesional. Quiere decir, todo eso que nosotros que primero, que vivió nuestra familia, segundo, que nosotros vivimos en nuestra biografía, nuestras experiencias profesionales, etcétera, anteriores, etcétera, etcétera, todo eso lo llevamos a cualquier posición de liderazgo que tengamos en nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces ante lo que sucede con otra persona o con nuestro equipo delante, estamos reaccionando a ellos desde un lugar creyendo que es con ellos, pero en realidad, muchas veces lo que estamos haciendo es entrando en una dinámica oculta que no es con esas personas, sino con algo que está en realidad en nuestro propio territorio, en nuestro propio campo, pero lo vemos en espejo, a lo mejor en esa persona que nos está hablando de algo que en realidad no nos está moviendo a otro lugar completamente diferente y sale el tirano, ¿de acuerdo? A lo mejor el tirano está en tu propia familia y ni siquiera te das cuenta de ello. Por ejemplo, una dinámica muy habitual, ¿no? Muy habitual, que yo la veo en organizaciones continuamente, ¿no? Problemas que tienen, personas que tienen problemas a lo mejor con la autoridad, con sus jefes, ¿no? Es que yo no sé por qué, pero si yo siempre acabo teniendo problemas con los jefes, ¿no? Ah, que... Y no sé qué pasa, porque sé, tal, no sé cuánto, pues siempre... Y bueno, y evidentemente cuando trabajas en coaching con esas personas o trabajas con el equipo, te das cuenta de que al final esa persona en realidad está llevando una carga propia que tiene que ver con algo que cuando mira al jefe en realidad está mirando a su abuelo que maltrataba a su padre y no se da cuenta. Y él no lo vivió. ¿Por qué? Porque en realidad a lo mejor hay una carga de víctima perpetrador en el propio sistema familiar de esa persona y la vive de una forma inconsciente, ¿vale? Entonces, hay muchísimas dinámicas ocultas en el liderazgo, muchísimas. Líderes que, por ejemplo, no se dan cuenta y a lo mejor los conflictos los generan o los tienen, a lo mejor con las personas que tienen a su lado con personas de su propio nivel, digamos, con a lo mejor directores de un CODIR que resulta pues que a lo mejor se llevan muy bien con los jefes o con los de abajo, pero con los laterales, los que están a derecha e izquierda, unas guerras totales, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando trabajas con esa persona, entras en una dinámica en la que comienzas a ver que esa persona a nivel sistémico familiar había tenido problemas muy potentes siempre con sus hermanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la dinámica oculta que él tiene con sus hermanos la lleva al equipo. O sea, cómo las dinámicas ocultas familiares, o sea, acabamos de una forma inconsciente llevándolas a los equipos, eso tiene un lugar muy importante en el liderazgo. Entonces, un liderazgo, una persona que tiene liderazgo consciente, de verdad, no es una persona que hace yoga, que está muy bien hacer yoga, ¿vale? No, una persona que tiene liderazgo consciente es una persona que ha sido capaz de verse. ¿Me explico? O sea, o que como mínimo se ve y que es capaz de reconocerse, de poder decir, hostia, pues estos son mis puntos flacos. No, no quiere decir que un líder tiene que ser perfecto, impecable, limpia, fija y da esplendor como la Real Academia de la Lengua. No, no. Un líder es un ser humano y como ser humano, pues tendrá puntos oscuros y puntos más luminosos. Pero como mínimo debe ser alguien que está dispuesto a reconocerse y que no pone continuamente el error fuera de él, sino que tiene la suficiente honestidad como para reconocer en un momento determinado su propio error y a decir, hostia, pues mira, siento mucho, aquí esto que te dije, siento mucho, creo que no estuve acertado y bueno, me he dado cuenta que aquí hay cosas que tal, ya me lo estoy trabajando y punto. O sea, el líder vulnerable que es capaz de mostrarse con su realidad se hace muy potente ante su equipo y se hace un líder confiable.
se hace un líder confiable. Este líder, digamos, antiguo, ¿no? Este líder antiguo que era el que no tenía fisuras, el líder sin fisuras, ¿eh? Esto no, esto no anda. No anda. O sea, realmente los pocos que se mantienen todavía ahí se parten. En un momento u otro, esa propia rigidez hace que se partan. Y si no se parten ellos, los parte el equipo. ¿Vale? Joan, Porque el nivel de conciencia de la humanidad, de la gente, de los grupos humanos, eh, está evolucionando de tal manera que eso llega a todos sitios. Joan, dos temas. Sofía nos pregunta, wow, entonces la herramienta de constelaciones se podría utilizar en temas de empresas o de organizaciones, ¿vale? Para detectar estas dinámicas o lealtades. Hombre, no, no es que se podía utilizar. Yo llevo décadas utilizándolo, ¿no? Claro que se podía utilizar. La utilizamos, ¿de acuerdo? Yo y muchos otros colegas, ¿de acuerdo? Que nos dedicamos a las organizaciones. Lo que pasa que no, no es utilizar la herramienta de las constelaciones familiares. No, no, no. Es utilizar la herramienta sistémica y de las constelaciones de una forma distinta a cómo se utilizan en las familiares. Digamos, de una forma que es plenamente aceptada por los empresarios que la usan y que está contextualizada de alguna manera dentro de un proceso de consultoría dentro de un equipo o de una empresa, ¿no? No es, no es exactamente decir, no, es que vamos a la empresa a hacer constelaciones familiares. No hacemos constelaciones familiares con las empresas. Hacemos constelaciones organizacionales, constelaciones profesionales, y con ellas somos capaces de trabajar cualquier asunto que tiene una empresa. Temas de selección de personal, temas de estrategia, planes estratégicos, planes financieros, business plan, análisis de empresas, o sea, todo lo que de alguna manera una organización puede necesitar es perfectamente trabajable desde la herramienta de las constelaciones organizacionales. Pero las constelaciones organizacionales serían como una herramienta estrella dentro de un paraguas más grande que es lo que llamamos la consultoría sistémica, ¿no? O sea, que dentro de nuestra escuela tanto formamos para consteladores organizacionales como para consultores sistémicos, que es una persona que quiere dedicarse a esto y que de alguna manera toma las herramientas sistémicas y de ellas, la más importante, tal vez la más conocida, son las constelaciones organizacionales. ¿Queda claro esto? Joan, entonces, si pusiéramos 4 puntos para marcar qué necesita un buen líder a la hora de poder trabajarse o mirarse en su autoliderazgo, primero la parte de poder mirar el carácter o el ego, ¿no? El carácter que tenemos, la parte biográfica de nuestra vida, la parte familiar que tiene que ver con las cargas que podemos tener o las dinámicas que son nuestras propias, Las ¿correcto? sistémicas, ¿te refieres? Exacto, sí, ¿no? Pero luego también hay otra que es poder darte cuenta de cuáles son las dinámicas que pueda haber en el equipo que a lo mejor no son tuyas, es decir, que la propia organización tiene sus propias dinámicas aquí también, Sí, sí. ¿no? En el equipo, sería un lugar de mirada. ¿Eh? Todo eso que has dicho es exactamente así. Pero luego está la que puede estar en el equipo, pero hay más. ¿De acuerdo? O sea, unas son las dinámicas del equipo, pero por encima de las dinámicas del equipo están las dinámicas propias de la organización, ¿vale? Y si estamos hablando de una empresa familiar, todavía más gordo las dinámicas que están en la familia de la empresa familiar. Por lo tanto, no es igual para todos. Hay que ver realmente qué tipo de empresa estamos hablando para que podamos ver hasta qué punto, digamos, vamos a tener carga que es muy clave en lo que significa el poder analizar dónde está. Y antes de hacer la pregunta de Paula, antes de hacer la pregunta de Paula, hay un contexto que tiene que ver, bueno, yo lidero un equipo, pero si hay algo por encima de mí.
que me está liderando a mí no lo voy a poder movilizar, eso no lo voy a poder trabajar, Claro que no. O ¿correcto? sea, claro que no. O sea, vamos a ver, hay que aclarar bien esto. O sea, siempre podemos trabajar, ¿de acuerdo? Pero sin desordenarnos. Si yo no soy el CEO de la compañía, pues yo no puedo ponerme a trabajar en determinados niveles, ¿verdad que no? Si yo resulta que yo soy, pues, el director de marketing en una compañía, yo no puedo decir, yo quiero ver qué está pasando en el consejo de administración y quiero ayudar al consejo de administración, porque nadie me lo ha pedido, ¿verdad? Porque yo no estoy en el consejo. ¿Se comprende esto? Por tanto, yo no puedo ir a trabajar hacia arriba porque no tengo permiso para ello, pero yo podría trabajar en lo que me pasa a mí con lo que está pasando arriba. Eso sí puedo trabajarlo, porque es mío. O puedo trabajar en lo que me pasa a mí hacia abajo y hacia el lado, a derecha e izquierda. Esos serían los lugares de orden. ¿Me explico? Mira, Paula nos pregunta, ¿qué sucede cuando hay un autoliderazgo personal bueno, pero no se logra un liderazgo con personas o con equipos? Es decir, alguien se mueve bien en su liderazgo propio de vida, pero no puede o no se le da bien en los equipos o las personas. Bueno, depende. O sea, una persona puede vivir eso y no tener ningún interés en liderar equipos, me explico, o otras personas. Pero si tiene interés y lo ha probado y ve que hay dificultades, en realidad es muy posible que esa sea un área que necesita trabajar más. O sea, que en realidad es un reto para esa persona poder atravesar ese espacio y posiblemente debe tener lugares que necesita seguir experimentando para poder realmente tomar esa habilidad. Hay personas que tienen la habilidad mucho más desarrollada de una forma natural y otras que lo tienen menos. Pero, digamos, en realidad una cosa es cómo lidera un líder y otra cosa es que pueda o no pueda liderar. Yo creo que todos podemos liderar, solo que el estilo será diferente. El estilo no es lo mismo tener un estilo que otro. Ese estilo de liderazgo tiene que ver también con nuestro carácter, con lo que hemos recibido. Pero, por ejemplo, digamos, hay personas que son muy introvertidas y pueden ser grandes líderes porque aunque no tengan habilidades muy potentes de comunicación, luego tienen habilidades de control que a lo mejor una persona que tiene muchas habilidades de comunicación no tiene tanto. Por tanto, hay liderazgos que a lo mejor en determinados puestos puede ser clave y en otros, pues no tanto. ¿Eh? Entonces, bueno, el carácter ahí también tiene un lugar. Joan, dos puntos respecto a este tema. El primero es que alguien tomará el liderazgo si tú no lo tomas, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Y respecto a Paula, también hay un ejemplo que siempre ponemos, ¿no? Que es que se necesita formación, ¿vale? Habilidades o talento, y luego también ver exactamente cuál es la dinámica que está debajo de lo que ocurre, porque siempre ponemos un ejemplo que una CEO nos dijo, tengo una directora de marketing. Le he hecho un año entero de formaciones, un año entero sobre habilidades y liderazgo para que lleve un equipo de 15 personas y no hay manera. Y estaban todos obsesionados con que la dificultad estaba en esa persona y en realidad lo que pasaba en la organización, coméntalo, Joan, que tú... ¿Sigo o lo comentas tú? No, no, sigue, sigue, Sí, lo sigue. que pasaba en la organización es que en el equipo había una persona que llevaba 15 años en la organización y todo el equipo era absolutamente leal a esa persona. Entonces, sin respetar lo que había allí, pusieron a alguien por ponerlo, sin el contexto, y claro, el equipo no podía ser leal a esa persona por muchas formaciones de liderazgo que tuviera, porque ya habían decidido que había un líder leal al que seguían. Entonces, en Sí, realidad, sí. por Es mucho una que dinámica. formaras, Es una dinámica, digamos, muy habitual y muy inconsciente en las organizaciones a menudo, ¿no? Sobre todo en las multinacionales muy a menudo sucede, ¿no? Pues que viene yo qué sé, pues viene
viene una multinacional norteamericana y llega, yo qué sé, pues un auténtico, viene un directivo que es un auténtico crack, que ha sido una bestia parda en otros lugares. Y viene a una empresa, compran una empresa en España, en Cataluña o en el País Vasco, donde sea, y resulta que llega y viene, digamos, pues con una visión muy poco respetuosa con la cultura propia de esa organización, de los líderes que habían ahí, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Pues que, bueno, es como que decimos que se sienta en la silla del líder que teóricamente le corresponde. Y nadie le sigue o tiene un gran fracaso, ¿no? Y decimos que es como sentarse en la silla eléctrica, porque lo que sucede es que esa persona se sienta en un lugar donde en realidad hay un fantasma sentado, ¿no? O sea, está sentado el antiguo director o el antiguo... Y en realidad lo echaron de una forma incorrecta, no se le reconoce, no se le reconoció, no se reconoce a través del equipo lo que hay. Y evidentemente, pues el equipo no sigue al nuevo líder y a lo mejor es un tipo magnífico en lo suyo, un tipo muy, muy potente. Pero ¿qué sucede? Pues que da igual que seas potente. Si estás quemado a partir del primer día porque resulta que tu equipo no te ve, ¿por qué? Porque está mirando a otro, porque en esa silla está sentado otro, pues es lo que llamamos el puesto no disponible. Hay muchas dinámicas, esta es una, ¿no? Las dinámicas son muy interesantes, las dinámicas ocultas, y esto lo estudiamos de una forma muy profunda en la formación de constelaciones organizacionales y coaching sistémico. Y evidentemente son claves a la hora de manejarnos como profesionales en, digamos, en este tipo de ámbitos empresariales y de liderazgo, ¿no? Otra pregunta es, entonces, esto que comentas, ¿se podría utilizar como trabajo de coaching o consultoría dentro de las organizaciones para detectarlo? Se utiliza, claro, sí, sí, es nuestro trabajo, ese es el trabajo que hacemos. O sea, cuando nos llaman las organizaciones para explicarnos que tienen problemáticas concretas, nosotros, por ejemplo, un consultor normal o una persona que trabaja normal, normal quiere decir dentro de los ámbitos habituales, está más en el primer plano, ¿no? Pues está viendo qué ha pasado aquí, qué ha sucedido, intenta resolver qué ha sucedido entre ellos. Bueno, venga, hagamos una sesión de coaching individual, una de equipo, veamos qué ha sucedido. El enfoque sistémico es distinto. El enfoque sistémico no mira tanto la situación del síntoma o del efecto que se está produciendo ahí, sino que está mirando inmediatamente a lo que llamamos el sistema mayor. O sea, ¿qué está pasando en lo profundo? ¿Qué se está moviendo más allá? No qué se ve en la punta del iceberg, sino qué está debajo, ¿no? ¿Qué está causando esto? ¿Desde dónde se está moviendo? Hay mucha información oculta, muy a menudo son dinámicas que tienen que ver con asuntos del pasado, con cosas que no se resolvieron realmente en la organización, con procesos de fusión, con procesos de venta que se realizaron, con cosas que pasaron digamos, en la propia organización y que se han intentado tapar, con secretos propios de la organización, y hasta que no los enfrentas no se resuelve, se repite y se repite y se repite y se repite, igual que pasa en las familias. Es muy habitual, muy habitual. Bueno, aquí tenemos a Laura, a Liliana, que decía, por desgracia, yo no estoy de acuerdo en que la mayoría de los caminos de liderazgo son conscientes, porque, por ejemplo, trabajando 15 años en un sistema de salud, eh, con un liderazgo vertical y totalmente desinteresado para los de abajo, no se ha podido trabajar esta área. Entonces, por ejemplo, en consultoría, cuando hay estos espacios donde, por ejemplo, no hay flexibilidad para poder trabajar todo esto, ¿se puede hacer algún movimiento? No, no podemos hacer movimientos si no son solicitados, digamos, desde arriba. O sea, digamos, hay algo que tiene que ver con el orden. O sea, estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Liliana, porque evidentemente, como he dicho antes, hay muchísimas. Hoy en día, la tendencia más potente es que
que todo el mundo suele ver la necesidad de que se vaya hacia un liderazgo consciente, pero hay organizaciones que tienen una resistencia absoluta. Y, por ejemplo, donde más resistente es esto, es sobre todo en la administración pública y en lo que significan las empresas públicas. Esto es donde más difícil es. ¿Por qué? Porque está el funcionariado. Y evidentemente mover ahí es muy complicado, absolutamente complicado, porque significa que eso tiene que venir de arriba abajo para que realmente se pueda producir, ¿de acuerdo? Y eso es muy complicado y no suele pasar. A pesar de eso, más allá de eso, hay, digamos, administraciones que batallan y que logran realmente transformaciones que son increíbles, ¿vale? O sea, y realmente uno no se lo puede ni imaginar los precios que están pagando por ello, pero lo hacen, ¿vale? Pero normalmente eso suele surgir y estar mucho más en la sociedad fuera de lo que es lo público, y cuando en la sociedad tiene ya mucha fuerza, luego acaba llegando a lo público. Por tanto, estoy muy de acuerdo, Liliana, en eso que dices, ¿no? Porque es así, ¿eh? Es así. Por ahora no tenemos más preguntas. Yo tengo las últimas dos preguntas que las hemos estado comentando anteriormente, Joan, ya, pero respecto a las dinámicas ocultas que hay. Digamos que podrían tener tres áreas diferenciadas. La primera es que tengan que ver conmigo directamente, la segunda es que tengan que ver con el equipo y la tercera es que tengan que ver con la organización. Y Sí. si tienen que ver con, por ejemplo, si tienen que ver con la organización, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué trabajo puede hacer la organización para poder ordenar o resolver esos elementos que estás comentando? ¿Qué es típico que La, ocurre? la organización puede trabajar exclusivamente con lo que tiene que ver con la organización, y dentro de la organización lo que tiene que ver con los equipos y con los directivos, pero no puede entrar en el territorio de lo personal o lo familiar de una persona, de un líder. Eso no puede hacerlo. Eso es una prerrogativa exclusivamente de la persona. De hecho, muy a menudo una de las dificultades que tenemos los consultores sistémicos es cuando entramos en una organización y de alguna manera vemos que hay dinámicas familiares que están interrumpiendo de una forma muy fuerte a partir de un líder que está en una posición muy elevada, ¿vale? Que, digamos, el margen de maniobra se estrecha muchísimo, porque, eh, por supuesto que cuando estoy en coaching individualizado, en coaching sistémico individualizado con ese líder, lo enfrentaré de una forma muy respetuosa y le diré, oye, aquí hay algo que como no te lo trabajes, es muy difícil que podamos trabajar hacia abajo. Entonces, mi propuesta es decirle, confrontarle y decirle, oye, mira, decide trabajar esto, no conmigo, porque yo no puedo trabajarlo contigo. Esto es algo que tienes que trabajarlo con otra persona, porque yo soy el que tiene que hacer el trabajo aquí y no me puedo meter en lo familiar tuyo, por mucho que esté formado para ello. Entonces, normalmente lo que hago es que lo derivo a un colega mío que hace ese trabajo para que yo luego pueda hacer el trabajo. Pero muchas veces te encuentras con que ese líder te dice, oye, no, yo no quiero entrar en esto. Hagamos el trabajo que tiene que ver exclusivamente con esto. Y entonces yo le digo, pues no lo puedes hacer. Y Porque si tú no aceptas que tú en realidad estás introduciendo una parte compleja de ti, de tu propio asunto aquí, y que esto no podemos evitarlo si tú no eres consciente de ello, pues yo no tomo este trabajo. Y muchas veces digo que no a determinados trabajos precisamente por esto. cuando, por ejemplo, ha habido ya dentro de la organización un hecho relevante, clave en la organización y difícil, eso puede tener un impacto grande en lo que estamos trabajando. Por ejemplo, que muriera un socio, o que hubiera una fusión o una venta, o hasta un hecho social puede tener un impacto Sí, sí, grande es que en la quiero, organización. quiero que comprendáis que quiero que comprendáis que, digamos, una organización, una organización es un lugar que es un organismo vivo, es un ser vivo, igual que una familia, ¿de acuerdo?
La diferencia es que en una familia nos unen los vínculos de sangre, por decirlo de alguna manera, y aquí nos unen los vínculos relacionales laborales, ¿vale? Pero en realidad ahí hay todo un sistema que está integrado en un sistema social, que es un sistema más, un sistema mayor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pudimos ver claramente en la pandemia qué nivel de influencia tenía lo social sobre lo profesional, ¿verdad? ¿Visteis qué pasó con todas las empresas en la pandemia? Todas tuvimos que transformarnos a toda velocidad. O sea, por lo tanto, el sistema social es definitivo en el proceso de influencia de lo que tiene que ver con el liderazgo empresarial, por ejemplo, y el liderazgo personal, familiar, etcétera, etcétera. Bueno, si alguna otra persona tiene alguna pregunta, que nos lo comente. Mientras tanto, Joan, hay dos puntos, ¿sí? Que podemos revisar porque en lo que tiene que ver con cuando vamos a nuestra parte profesional y vocacional, o cuando estamos en nuestra parte vocacional o profesional, trabajando con equipos o sin trabajar con equipos. Y es que, por ejemplo, hay un par de dinámicas muy claras que se detectan y se dan cuenta de manera rápida cuando estamos en esas áreas, como por ejemplo pueden ser las dinámicas de exclusión, ¿sí? Que son dinámicas que son rápidas de detectar cuando estamos en una organización porque o nos sentimos excluidos, ¿vale? Ujú. O detectamos a personas en el equipo que tienen dinámicas de exclusión y eso se detecta automáticamente que son dinámicas que son personales, que no son de empresa o organizacionales, y en esas nosotros sí que, si son nuestras propias, podemos hacer una acción con ellas. Y también hay algo muy interesante que siempre pasa en las organizaciones y a veces no sabemos el por qué, no lo podemos entender, que es la típica persona que a lo mejor es secretaria, ¿vale? Pero en realidad parece que ocupa un puesto de dirección. Es decir, esas... Bueno, son todo lo que comentas, Auro, son, claro, son cosas que tú y yo hemos vivido continuamente, ¿no? En el trabajo de las organizaciones y es muy habitual el hecho de que se produzcan dinámicas ocultas que están realmente debajo de las situaciones que estamos viendo y creemos que son así. Personas que se autoexcluyen, por ejemplo, lo que decías. Esta persona no sé qué le pasa en el equipo que es poco participativa, no sabemos por qué. Sin embargo, es una persona muy honesta, muy trabajadora, que hace muy bien su trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego no, es como está en la reunión del comité de dirección y es como que no participa, ¿no? Que no hay manera, ¿no? Que no sé cuánto, no sé qué. ¿Qué le pasará? Y trabajas con esa persona y se lo dices, tienes que ser más participativo, tienes que no sé cuánto, no sé qué. Y ves que la persona se esfuerza, pero ves que no que no hay forma, ¿no? Que no sale, ¿no? Bueno, entonces creemos que eso es un tema que tiene que ver con las habilidades, o sea, con las habilidades duras, ¿no? De que hay que aprenderlas, o venga, vamos a darle un poco de soft skills, a ver si de esta manera, qué tal, y toda la película. Siempre las mismas películas, ¿no? Y no funciona, y no va, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad ahí hay unas lealtades invisibles que se están moviendo en su propio campo, en su propio territorio. No está en el territorio profesional. No está en el territorio profesional. Está en su propio territorio personal y familiar. Y es muy posible que esa persona en cualquier grupo humano se comporta de esa manera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en realidad lleva una dinámica oculta, inconsciente en él mismo, que no le permite realmente sentirse libre para transitar eso. Y esa persona, a menos que encuentre un director que sea capaz de tener un poco de visión sistémica, será difícil que surja de ahí. O a menos que él sea capaz de alguna manera de darse cuenta y a partir de decir, yo esto me lo voy a trabajar. Y se lo trabaje y despierte de ese aspecto inconsciente y lo ponga en orden, ¿no? Y bueno, después las situaciones clásicas, por ejemplo, también de dinámicas que se producen en las organizaciones, pues bueno, el hecho de que, de que haya pues desórdenes muy habituales, como que pues que alguien que está abajo pues acaba de alguna manera digamos, saltándose, por ejemplo, a un jefe y yendo al jefe superior, ¿de acuerdo?
para decirle algo que en realidad debería primero haberle dicho a su propio jefe, ¿no? O colocándose en una posición como si fuera alguien muy importante y en realidad es alguien que está muy por debajo y no está autorizado para estar ahí. Entonces, trabaja en una posición de triangulación, de estar triangulando dentro de la organización, haciendo bypass continuo, y es porque en realidad en la propia organización eso es ahí, así de arriba abajo, ¿no? Entonces, hay muchísimas dinámicas ocultas, muchísimas. Las tenemos, la mayoría, por no decir todas, las tenemos muy tipificadas y las aprendemos en nuestras formaciones de, de organizacionales y coaching sistémico, ¿no? Entonces, realmente lo realmente importante para una persona que quiere realmente liderar equipos o liderar o quiere de alguna manera trabajar desde ese lugar como consultor o quiere de alguna manera aprender a trabajar estos aspectos del liderazgo de otros, ¿no? Es saber que no puede uno aprender eso sin mirarse a sí mismo. O sea, no hay liderazgo sin autoliderazgo, porque es un liderazgo ciego. Y ese liderazgo ciego es un liderazgo operativo. Puede ser más o menos viable y posible durante un tiempo, pero difícilmente se puede sostener. Y, Joan, me preguntan también, ¿el trabajo es rápido? ¿El resultado es rápido a la hora de Eh, aplicarlo? Porque tú muchas veces Es, dices que el problema en realidad es un síntoma de donde poder tirar. Por tanto, el problema en realidad es un gran aliado. apoyo, un gran aliado. Sí, sí. En realidad, cuando vemos el síntoma del conflicto, de lo que está produciendo dificultad, es un gran aliado, porque en realidad, si queremos tapar eso, no tenemos opción de avanzar. Sin embargo, no podemos creer que tapando el problema, resolviendo el problema, esta idea siempre de hay que resolver el problema. No, no, el problema no hay que resolverlo. El problema no hay que resolverlo. Lo que hay que hacer es acompañar esa información porque esa información nos va a llevar posiblemente, digamos, a una información mucho más profunda que es realmente el origen de la dificultad. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no trabajamos con los síntomas como algo a eliminar, sino que trabajamos con los síntomas precisamente como lo que nos está dando realmente la información que nos permite ir realmente a la causa. ¿Vale? Aquí dos temas. El primero es que este viernes hacemos un trabajo de constelaciones familiares en Barcelona, De eh, familiares no. perdona, de organizacionales en Barcelona, y haremos un taller de 2 horas de constelaciones organizacionales donde tendremos ejemplo de toma de decisiones. Y el segundo es un ejemplo que pone una compañera que dice que ella tenía una persona con la que tenía una dificultad dentro del equipo de manera constante. Aurora, se ha cortado. Yo no te he escuchado. No te he escuchado. No, digo, un ejemplo de una compañera que nos ha enviado por privado, que tenía una dificultad constante con una persona del equipo, siempre, que al final decidieron cambiarla de equipo, ¿vale? Y coger a otra persona nueva y se repetía constantemente. Por Ujú. tanto, ahí en realidad, Un puesto cargado. Es lo que llamamos una dinámica clásica de puesto cargado. Da igual cuántas personas pasen por ese puesto que se van a quemar. ¿Por qué? Porque evidentemente no es la persona, es el puesto. ¿De acuerdo? Es un y clásico. el otro tema que se ha quedado colgado en la parte de arriba del todo, cuando nos preguntaban por el tema de la vocación y la vocación profesional, etcétera, etcétera, ¿vale? Que bueno, ya lo hemos respuesto antes. ¿Cómo podemos testear los permisos que tenemos en relación al dinero o a la vocación o al talento? Como ha comentado Joan, siempre es mirar a los tuyos, ¿sí? Es decir, cómo es en tu sistema. Por ejemplo, una chica quiere tener una profesión vocacional y en su familia no hay absolutamente nadie que tenga vocación. Nadie. Por tanto, a partir de ese espacio es un hilo de donde poder tirar para ver qué permisos tenemos o qué permisos no tenemos para eso. Y cuánto es posible. No, y muchas veces no es posible. Esta idea de que vamos a encontrar en nuestro sistema un lugar donde poder de alguna manera replicarnos, esto muchas veces no es posible, porque como he dicho antes, el hecho de no entender
no significa que no podamos transformar. O sea, podemos trabajar perfectamente con personas que en un momento determinado no tienen una información o no la hayan, ¿vale? Entonces, podemos perfectamente trabajar con ellas siendo capaces de alguna manera de construir un lugar que sea útil en su propio sistema, independientemente que no sepamos quién fue. Lo que llamamos darle un buen lugar a alguien o a algo en nuestro propio sistema. Iris nos pregunta por privado, yo no consigo dejar mi profesión para poder ser terapeuta. ¿Cómo podría mirar esto? Bueno, lo primero es que esto lo he visto tantas veces en mi vida que es como una especie de sueño repetido, ¿no? O sea, lo primero es teniendo en cuenta que esta idea de tengo que dejar mi profesión para ser terapeuta, o para ser consultor o para ser... es una idea muy repetida por muchas personas y ahí puede haber un lugar muy peligroso, ¿de acuerdo? Porque lo primero que tienes que analizar es si quieres salir de tu profesión para ser terapeuta y ¿qué es lo que mueve realmente en ti ese movimiento? ¿Tiene que ver realmente con una experiencia que te está atrapando desde el punto de vista de sentir que ahí hay un lugar de un gran amor en tu corazón por esa profesión nueva, por esa vocación nueva? ¿O tiene que ver realmente con que quieres unir la profesión y la vocación? O sea, esto lo que te aconsejo es que no hagas ese movimiento soltando tu profesión y poniéndote en peligro inmediatamente en un tema de decir, me dedico solamente a la terapia. Porque en realidad no es tan fácil pasar de una situación de seguridad económica, ¿de acuerdo? A nivel profesional, a menos que sea una cosa que dices, estoy agotada o lo que sea a una situación de vivir del trabajo terapéutico rápidamente. O sea, yo siempre les suelo decir a los alumnos que un espacio bastante normal de tiempo para que una persona pueda pasar a una profesión terapéutica es entre 3 y 5 años. Es un tiempo bastante prudencial, ¿vale? Entonces, claro, desconozco los detalles, te explico, te estoy dando una respuesta general de alguien que forma a muchos terapeutas y que evidentemente lo he visto muchas veces y he acompañado en procesos de mentoring y acompaño hace muchos años como para realmente saber que de alguna manera esto tiene un tiempo y que a veces nos atrapa vocacionalmente, es algo que decimos, esto lo amo tanto, lo quiero hacer que entonces como que uno entra en esto que yo llamo el síndrome del ave fénix, ¿no? Pues bueno, es igual, me quedo en cero, pero yo voy a hacer esto que quiero hacer, sí, sí, pero luego vas a pagar un precio, ¿vale? Entonces es importante que hagas esto desde un lugar que sea prudente, que tenga medida en tu vida. Como no conozco los detalles, no puedo, pero te aconsejaría que te plantees con quien tú decidas la posibilidad de mirar esto un poquito, ¿no? Joan, para acabar, ¿cómo podemos acompañarnos como líderes? Es decir, ¿qué claves podemos tener en nuestra vida para cuidarnos? Por ejemplo, las personas que llevan equipos, que llevan un nivel de estrés muy alto, que están mucho en el burnout y al final acaban quemándose totalmente. ¿Qué herramientas están ahí para... Una herramienta, la más importante, se llama límites, ¿de acuerdo? O sea, ser capaz realmente de entrar en un proceso de liderazgo, de autoliderazgo, en el cual eres capaz de hacer el primer elemento clave del autoliderazgo y del liderazgo, que es tener muy claro, que tú no puedes pedirle a los demás algo que tú no eres capaz de hacer. Tus liderados van a seguirte. Y si tú eres alguien sin límites, ellos serán también un equipo sin límites. ¿Y qué sucede con los líderes y los equipos sin límites?
que pueden tener éxitos, digamos, en determinados momentos muy grandes, ¿de acuerdo? Pero tan alto como suben, ¿eh? Se caen y se queman. O sea, un equipo debe ser liderado para durar, para tener fondo, no para ser un equipo de sprint. Y si el líder no es capaz de hacer ese movimiento, si el líder no hace ese movimiento, tampoco lo hará su equipo. Por lo tanto, los límites y cómo se limita en la vida, se autolimita, pone espacios, es capaz de decir esto, lo otro, esta parte de mi vida la priorizo. O sea, esta idea de si me dedico todo el día al trabajo, las cosas irán bien, es muy caduca, porque, digamos, el síndrome que se produce en un líder que pasa horas y horas y horas delante de un ordenador en una mesa, ¿eh? Con reuniones infinitas, etcétera, 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 a lo único que conduce es al burnout, evidentemente. Y el burnout es algo que se produce en personas que están huyendo de sí mismas o de su propio sistema familiar. No quieren enfrentar su propia vida y por lo tanto son incapaces de poner límites. Asimismo, porque no podemos poner límites a los demás si antes no somos capaces de ponernos límites a nosotros mismos. El movimiento es yo soy capaz de ser líder de mi propia vida y desde ahí soy capaz de liderar a otros. Ese es el movimiento grande. Sé que a veces cuando planteo esto en determinados foros y la gente lo escucha, claro, es algo que muchos líderes lo toman y es un gran despertar y lo toman muy bien, ¿no? Pero otros realmente dicen, esto son tonterías. Aquí lo que hay que hacer es trabajar mucho, ¿vale? Pero ese es el viejo paradigma. Ese es el viejo paradigma. O sea, la creencia de que el agotamiento nos va a llevar lejos. El sacrificio nos va a llevar lejos. No, no, no. El sacrificio no. El esfuerzo nos llevará lejos. Pero el esfuerzo no es el sacrificio. El esfuerzo es el esfuerzo necesario para lograr el empuje que necesita aquello que vamos a hacer. Pero cuando el esfuerzo se convierte en sacrificio, ¿qué sucede cuando alguien se sacrifica? Pues el sacrificio conduce a la muerte, ¿verdad? ¿O no? Burnout. Ese es el sacrificio. Es así. Ya no te sirve para nada. Es un líder acabado. Es un equipo absolutamente acabado. ¿Vale? Por tanto, un líder consciente, un líder experiencial consciente, alguien que es realmente, alguien que desde la experiencia llega a su gente, es aquel que es capaz de ocupar su lugar desde un espacio de autocuidado y cuidado de su equipo. Eso no tiene que ver, eso no quiere decir que él tenga que permitir que de alguna manera que el equipo se convierta en un confesionario o en un lugar donde se lleva a todos los familiares y resulta que no, 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 no es esto. No es esto. Evidentemente que deben existir límites dentro de lo que es el equipo también para todo esto, pero debe producirse desde un lugar consciente, donde realmente el autoliderazgo tenga el lugar y que lleve a sus propios miembros del equipo a que quieran de alguna manera autoliderarse y no ser dependientes continuamente. Juan Iris nos dice, yo me siento culpable cuando hago eso. Bien, asunto familiar, Iris. Asunto familiar. Ese es un asunto que te juro que no está para nada en tu territorio profesional.
tienes que atenderlo, tienes que ser capaz de atender eso. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias, Joan. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta en el grupo o por privado y, y cerraremos la charla aquí, cerraremos el seminario. ¿Sí? Así que hay espacio para alguna última pregunta antes de acabar y, y cerrarlo. Y bueno, las personas están agradeciendo, bueno, nos preguntan si habrá algún otro encuentro, algún otro seminario. Bueno, lo estamos montando, los avisamos, ¿sí? Les recuerdo que tienen la comunidad donde avisamos de todas las actividades. También les recordamos que tienen el taller de constelaciones el jueves y el de empresas el viernes. ¿Vale? No, no se puede estar online, hay que estar presencialmente en los talleres de constelaciones de empresa. Muchísimas gracias a todos los participantes. Joan, un placer, como siempre. Gracias a vosotras, ha sido un placer para mí también y espero que pueda haber un poquito más de claridad sobre el tema del liderazgo. Tener en cuenta que en realidad el verdadero liderazgo es liderar nuestra vida, ese es el más importante de todos. O sea, el otro, todo lo demás, lo otro son aprendizajes, pero nuestro gran impacto es cómo lidero mi vida. Ese es el impacto grande, ¿eh? Y el resto viene de ahí. Pero si lidero mi vida, si soy capaz de liderar mi vida, las cosas entran en una dimensión diferente para todo, ¿no? Es el nivel de la congruencia, ¿vale? Os deseo lo mejor, estoy seguro de que en un momento o en otro nos encontramos, algunos ya nos hemos encontrado en algún otro momento, es un gusto volveros a ver y bueno, y espero que nos sigamos encontrando, que vaya muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos y espero que haya buen camino, ¿eh? Gracias a todos. Un placer enorme, muchísimas gracias. Un Venga, abrazo. Chao, chao. Buenas noches a todos. gracias.